Ok, ahora sí damos inicio formal a esta actividad. Un webinar, que en realidad es una oportunidad de entablar conversación sobre el tema, evidentemente haciendo alguna introducción, un poco conceptual, diríamos, un poco teórica, sobre algunas cuestiones, para que luego demos paso, ojalá, a las preguntas y a las inquietudes. Ahora, en este caso, además, me acompaña Alejandra Reyes, que ella es mi partner en un curso que nosotros hacemos sobre este mismo tema, que aborda la cuestión de los peritajes psicológicos, digamos, en términos generales, de las herramientas de la psicología que se usan en la investigación y juicios, y que nos va a ayudar a diferenciar qué cosas son pericias y qué se requiere para que esas pericias tengan el valor necesario, y finalmente cuál es el aporte que pueden tener esas pericias, porque tampoco se hace magia acá con esto. Es un acto científico que evidentemente tiene su alcance y limitación. Bueno, dicho esto, entramos derechamente en materia. ¿Y por qué lo planteamos desde la perspectiva de la defensa? Porque creemos que la defensa en materia de delitos sexuales ha cambiado radicalmente, de un tiempo a esta parte. Eh, y no solo porque ha cambiado también el modelo de enjuiciamiento, el sistema de enjuiciamiento. Pasamos de un inquisitivo a un acusatorio, de un mixto inquisitivo, en palabras del profesor Binder, a un acusatorio. Y esto evidentemente cambió el panorama. Ahora bien, al principio de los acusatorios, y estoy hablando de la experiencia chilena sobre todo, que fue una de las primeras de la región, de la subregión, también el abordaje de los delitos sexuales era un poco distinto. Y esto, a nuestra forma de ver, eh, es parte de un cambio social más profundo, ¿no? Y hay el reconocimiento de problemáticas que históricamente no se abordaron, tal vez de la mejor manera, de colectivos que han sido reconocidos más recientemente. O sea, piensen ustedes en la Convención de Derechos del Niño, o sea, en el reconocimiento de este colectivo, bueno, del colectivo femenino, colectivo feminista y todas las diversidades sexuales. Entonces, estos cambios finalmente han sido recogidos, eh, por un lado, normativamente. Como digo, surgen las convenciones y todos los otros instrumentos para su aplicación, y por otro lado, estas convenciones o este cambio cultural o ambas cosas producen un cambio también en las instituciones. Yo me acuerdo que al principio de la reforma las fiscalías no tenían, todas al menos, no tenían unidad de delitos sexuales o unidades de género. Habían fiscales especializados eventualmente en algunos delitos, sí, pero el fiscal que tenía delitos sexuales también podía tener delito económico y eventualmente delitos en general. Pero empiezan a surgir en las instituciones estos cambios, y que van a la par también de esta demanda social, pero también se empieza a producir una mirada distinta de los operadores. Y acá es importante porque esto se vincula un poco con el tema de la prueba, porque también al interior de las instituciones que participan en el proceso penal, cambia la mirada. Eh, los orientadores, o sea, perdón, las instituciones participantes se orientan un poco más a las víctimas, a su protección, a impedir la revictimización, etcétera. Ahora, esto, esto redunda, y en esto, digamos, no hay que tener complejo, porque, digamos, es uno de los presupuestos de la reflexión que queremos hacer, y que pretendemos hacer a propósito de la defensa en estos delitos, provoca una erosión
en las garantías en el proceso, en las garantías del imputado y en el juicio del acusado. Y eso, digamos, no lo podemos soslayar. Y ese cambio ha sido gradual y probablemente nos encontremos en el pic de la erosión de garantías para el imputado en el caso de delitos sexuales. Porque, a ver, por ejemplo, el panorama acá en la subregión incluso es peor que los sistemas adversariales, que digamos que son el acusatorio, pero em, con esta idea de igualdad de partes, que está más enfatizada. Pero inclusive en estos acusatorios, o sea, adversariales, como son los sistemas anglosajones, eh, es impensable, por ejemplo, que un testimonio se rinda en juicio grabado, o sea, que se haya prestado con anticipación y se reproduzca en juicio, como la cámara Gesell. O sea, el derecho a confrontación que tiene el imputado con el testigo es una garantía constitucional. Y eso impide este tipo de práctica, o que entren por escrito, ni hablar. Entonces, de alguna manera, como digo, estamos en el peor de los mundos para la defensa y para los imputados en realidad, en este momento histórico. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque también nos podemos quedar aquí quejándonos y no intentando abordar de la mejor manera posible estas dificultades. Y acá es donde nosotros creemos que, eh, dado, digamos, estas transformaciones, tenemos que ver cómo impactan más concretamente en la cuestión de la investigación y el juzgamiento de estos delitos. Y por un lado, lo primero que nos encontramos, y que a lo mejor es un problema más generalizado, pero acá es especialmente grave, ese es el problema de las imputaciones. La imputación penal como garantía, a veces acá te juega un papel que no sirve, que no alcanza ese estándar necesario para hacer una garantía. Porque la imputación penal, sabemos, es la garantía del hecho, es que te digan exactamente o lo más exactamente posible qué pasó. O sea, quién, cómo, dónde, cuándo, quién. Porque eso te va a permitir a ti construir una defensa, la que sea, de coartada o como sea. Pero las imputaciones en materia de delitos sexuales suelen ser vagas, suelen ser abstractas, suelen usar terminología jurídica y no hemos reparado en ese problema. Entonces, creemos que es una de las primeras manifestaciones del problema. Luego, hay una segunda cuestión que muchos hemos sentido como una verdadera inversión de la carga de la prueba. Que alguna vez alguien lo planteó, de hecho, alguna feminista bastante radical planteó el tema de cambiar derechamente la carga de la prueba en este tipo de delitos. Lo que todo el mundo dijo que no, o sea, los juristas dijimos no, eso sería una aberración, sería renunciar a los principios de la Constitución. Pero en la práctica hay una suerte de inversión de la carga, pero es lo que este chico Nicolás Schiavo, en un artículo que escribió, él llama como inversión de la carga táctica. ¿Por qué? Porque se entiende, y los jueces así lo han entendido, y ese es como el punto de la perspectiva para evaluar finalmente toda la prueba que se produce en juicio, parte de una, a ver, de una premisa básica que en realidad nunca se explicita, pero que a veces sale en el debate, y es que, ¿por qué alguien va a hacer una denuncia si no es cierto? ¿Por qué se va a exponer al costo de una investigación? ¿Por qué se expondría al costo que significa tener que eventualmente realizarse exámenes forenses? ¿Por qué va a tener que exponerse al costo de tener que ir a sostenerlo bueno, antes era en un juicio, ahora es una cámara Gesell, o qué sé yo?
Entonces, esta inversión de la carga táctica ha impuesto efectivamente en las defensas la necesidad de hacerse cargo de ese porqué. Como digo, me parece que no es exactamente inversión de la carga a la prueba, pero sí en que nos impone la obligación de construir una, eh, una causa plausible que no sea, evidentemente, la ocurrencia de los hechos, para sostener que el hecho no existió, que no hubo participación. Después, bueno, ahí no, Alejandra nos hablará después de algunos fenómenos que suceden en este tipo de casos, como la transferencia y eso, que probablemente ustedes lo hayan escuchado. Pero eso, ahora nosotros tenemos el deber de eh, mostrar la causa plausible, que puede también estar apuntada a una mala investigación que hace incurrir, por ejemplo, a la víctima en error. Hay una serie que está de nuevo de moda que se hace, creo que tiene como 10 años, yo la vi hace mucho tiempo, que se llama Making a Murderer, que muestra cómo una investigación desde el principio sesgada llevó finalmente a eh, una condena errónea en un caso de agresión sexual. Bueno, y el otro problema, y este ya se produce a nivel probatorio, ya sea en el ingreso a juicio, en la admisibilidad, en la admisión a juicio de pruebas que no deberían entrar, por ejemplo, pseudopericias, testimonios de oídas, eh, declaraciones anticipadas sin contradictorio o declaraciones escritas, etcétera. Entonces, frente a este cambio de panorama, lo que a mí me parece que sigue sucediendo en términos generales es que se siguen planteando defensas meramente negativas, como las llamamos nosotros, que es, mire, acá no se va a poder probar más allá de toda duda razonable, cuestión que aparece insuficiente. De hecho, hay estudios sobre la insuficiencia de esa postura meramente negativa en casos de delitos sexuales, o defensas de estereotipos, pero de estas defensas, digamos, a la antigua, defensas que apuntan precisamente a lo que nosotros reconocemos como estereotipos. Es decir, bueno, si la chica estaba borracha, si estaba a las 5 de la mañana y estaba con un chico, pues por algo será, no algo quería, o sea, ese tipo de cosas. O la chica trabajaba en un cabaret y la verdad es que entre que bailaba y ejercía el comercio sexual, cosas que antes, porque ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero antes una mujer que se dedicara al comercio sexual prácticamente no podía ser violada. Era como impensable que una mujer que tiene sexo a cambio de una contraprestación en dinero pudiera ser violada. Alguna vez alguien, graciosamente, haciéndose el gracioso, dijo, como mucho eso puede ser un incumplimiento de un contrato. Pero vale, ahora el horno nos tapa bollos, nos tapa chistes, porque el asunto es bastante serio. Entonces, ya, tenemos el diagnóstico. Este es, y la respuesta tradicional que, que se planteaba ya no sirve, ya no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde viene la cuestión de la propositiva, digamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, entender bien el diagnóstico, entender bien también sus fundamentos. Eh, pero lo primero es lo primero. Tenemos que ver los problemas normativos. Y lo primero que tenemos que hacer es intentar encontrar en la norma, en las normas que rigen todas estas cuestiones, tanto o sea, la imputación, la investigación, la admisibilidad de prueba y el juicio, encontrar las interpretaciones que sean más afines a lo que entendemos por debido proceso. Y enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Luego, tenemos que ser capaces de identificar
las prácticas de los operadores que también puedan estar eh, menoscabando las garantías del debido proceso, cuestión que hay que hacer, evidentemente, con los argumentos correctos y en la forma correcta y en el momento correcto, a través de una, valga la redundancia, una correcta práctica de las técnicas de litigación y aplicación del derecho procesal penal. Digamos, estábamos viendo, pasamos de lo normativo, ahora pasamos al operativo. Y claro, esto también hay que abordarlo desde la perspectiva de la litigación, que supone que tenemos el conocimiento del derecho sustantivo y del derecho procesal. Y por último, ya en una cuestión que es más estratégica, hay que salir de las posiciones de defensa puramente pasivas o ni hablar, caer en los estereotipos, porque la verdad es que yo pensaba que los estereotipos ya no servían o que ya no se usaban como defensas y resulta que todavía se usan. Y cuando decimos estereotipos, estamos hablando de esta idea de ciertas categorías, por decirlo así, ciertos rasgos, categorías que se adscriben a ciertas personas que hacen, del cual uno extrae, por decirlo así, consecuencias que son contingentes. Es como decir, no sé, todos los argentinos son buenos para el fútbol. No, claramente no. Yo he conocido jugadores argentinos, he jugado a la pelota en Buenos Aires con jugadores pésimos. Entonces, claro, eso es como el estereotipo, ¿no? O todos la gente de raza negra son todos buenos bailarines. También he encontrado gente que no responde a ese estereotipo. Entonces, claro, tenemos que salir del estereotipo. Ahora, ojo, que no quiere decir que uno no pueda, en determinado caso, ciertas conductas u oficios o cualquier otra condición que pueda responder a veces a un estereotipo, que uno pueda fácticamente apoyarse en eso como parte del marco de los hechos para defender una tesis. Por ejemplo, un caso de una denuncia por violación de una trabajadora sexual cuya defensa sostuvo, y sostuvo porque tenía otro antecedente, que en realidad el problema había sido por el precio del servicio y que se probó, digamos, la defensa logró establecer una duda razonable respecto de ese punto que terminó absolviéndolo. Entonces, aquí no hay, digamos, no hay que confundir las cosas. Una cosa es que uno no puede basarse puramente en estereotipos y otra que, como digo, estas personas con categorías, circunstancias que también a veces son relaciones estereotipadas, por ejemplo, eh, viene la demanda de alimentos, y eso me lo dijo hace muchos años un abogado argentino como chiste también, eh, hasta que estaban hablando dos abogados sobre, bueno, supe que habías demandado a tu ex marido, sí, le dice. Bueno, y ya pusiste la denuncia por abuso sexual, como iban en el paquete. Ahora, evidentemente, insisto, eso no se puede llegar y plantear así sin más, pero podría ser con otros indicios y con una buena teoría, podría ser una defensa plausible. Pero, insisto, no con la mera afirmación de, porque eso en realidad, como les digo, yo pensé que ya no existían estas defensas, lamentablemente se ven y se ven son muy habituales y muy pocas posibilidades de éxito se puede tener respecto de ellas. Entonces,
teniendo esto, digamos, como norte de lo que se puede hacer, digamos, en términos generales y más conceptualmente, yo, bueno, esta actividad en realidad excedería por mucho el tiempo y la intención que se tiene, pero digamos, excedería en términos de si nos ponemos a analizar cada uno de los temas que está. De hecho, este webinar, como digo, como nosotros hacemos un curso, eh, lo vemos en 4 clases, básicamente, 4 clases de 2 horas y media, son como 10 horas. No, no lo pretendo explicar ahora en profundidad. Sí los dejo invitados para que ya desde ya empiecen a hacer sus preguntas, las pongan en el chat, luego Andrea las va a revisar y que tengan que ver con estas cuestiones, con los déficits de la imputación, con los problemas probatorios y con los problemas de estrategia defensiva en términos de la construcción de estrategias propositivas. Y, y eso porque en realidad la protagonista, para mí más importante de este webinar, es Alejandra Reyes. Ella es abogada clínica, también es, o sea, abogada, psicóloga clínica, pero también es psicóloga forense, perdónale, psicóloga forense, y ella también nos va a plantear someramente algunas de estas cosas que, como les digo. Por cierto, antes que se me olvide, Andrea, ¿estás por ahí? Estamos como la invocación espiritista Sí, de los estoy. Zoom. Manda una La señal si invocación, estás por ahí. sí, da 2 golpes, si es sí y una si es no. Che, del próximo curso que tenemos, ¿nos quedan cupos? Sí, quedan 5 cupos. Ok, vale. Es que no quería pasar un aviso parroquial, sino si ya no Sí, quedaban inscripciones, quedan, quedaba mal. quedan 5. Sí, bueno, eso. Entonces, bueno, eso por mi parte, hasta las preguntas, y ahora los dejo con Alejandra. Dale, Ale. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Jonah, es Alejandra Reyes y trabajamos juntos hace bastante tiempo ya en el formato de estos cursos y también en algunas instancias en las que yo he trabajado como perito en causas que Jonah ha llevado como defensor. Entonces tenemos como alguna experiencia acumulada. Quería partir por una pregunta que tú hiciste, no recuerdo quién dijiste que la había hecho, pero que era, ¿por qué una persona querría exponerse a todo el desgaste que implica un proceso judicial respecto de una causa de abuso sexual si eso no fuese verdad? Es una muy buena pregunta desde el punto de vista psicológico, no solamente desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista psicológico, lo que yo les podría decir es que el fenómeno psicológico es algo mucho más complejo que una supuesta verdad. Porque la subjetividad, y la subjetividad es la materia con la que los psicólogos trabajamos, que es una cuestión muy relativa y compleja, la subjetividad no tiene nada de objetivo. Eso que parece como una frase un poco como redundante, obvia, pero es así, ¿no? Y sin embargo, sí, muchas veces la subjetividad tiene carácter incluso de verdad para quien la está viviendo, lo que no quiere decir, nuevamente digo, que sea algo objetivo. Y no necesariamente porque se esté mintiendo voluntariamente, sino porque los hechos, y con esto no estoy tampoco como diciendo que no haya que creer a la víctima, sino que más bien que es a donde yo quiero apuntar, cómo se puede comprobar o cómo se puede desde la psicología aportar a un proceso que pretenda comprobar si algo es cierto o no. Entonces, los hechos que una persona vive se tramitan en un entramado que es esta subjetividad, que es a veces mucho más complejo que los hechos. Me imagino que ustedes allá en Argentina, ¿son de Argentina todos ustedes? ¿Sí, Jonah? ¿No? ¿También son chilenos?
De Chile y de Uruguay. De Chile y de Uruguay, ya. Entonces, si hay chilenos por ahí, ya sabrán, los que no son, no sé si lo saben o no, pero nosotros como país en Chile estamos viviendo un momento particularmente álgido respecto del tema de las denuncias de abuso sexual. Hay dos grandes connotadas figuras públicas que en este momento están comenzando, ¿verdad?, a procesos a partir de los cuales se los quiere llevar a ver si se imputan o no por un delito de abuso sexual y de violación. Uno es un subsecretario nada más y nada menos que encargado de la seguridad de nuestro país, y el otro es un connotado futbolista. Y aparecen ahí, por ejemplo, un fenómeno que es muy complejo, que es el del consentimiento. Me imagino que saben a lo que me refiero con eso del consentimiento, ¿verdad? Y por ahí ha aparecido incluso en los noticiarios, dentro de todo el revuelo que esto ha causado, que existen en algunos países de Europa, creo que Dinamarca fue como el pionero en el desarrollo de una app, de una aplicación para registrar el consentimiento. ¿Habían escuchado eso? Yo no lo había escuchado. No, yo Empiecen no, a pero lo vi descargarla. en una serie, lo vi en una Pero serie existe. donde hacían firmar un papel y firmaban consentimiento al teléfono, lo dejaban registrado. Sí, bueno, existe. Tratando con esto como de poder de alguna forma regular un fenómeno que es tremendamente subjetivo, y subjetivo no solo individual, sino además relacional, porque hay dos personas, a lo menos dos, ¿verdad? Y nadie más sabe lo que ahí pasó, porque aquí no hay testigos. Pueden haber testigos como del preámbulo o de alguna situación extra, pero no hay testigos de los hechos mismos. Entonces, en este campo de la subjetividad, y particularmente de la subjetividad respecto de la sexualidad, que dentro de la gama de todos los múltiples fenómenos que hay psicológicos, es quizás uno de los más complejos, porque está atravesado por lo cultural, está atravesado por lo histórico, por lo social. Los psicólogos decimos que el órgano sexual más importante en los seres humanos no son los genitales, sino la cabeza. La sexualidad en los seres humanos no tiene nada de biológica. La sexualidad en los seres humanos es cultural, y por lo tanto también el abordaje de aquellas situaciones que escapan a lo que tenemos socialmente normado también son tremendamente complejas y muchas veces difíciles de comprender. Y a eso se le suma además el momento social y cultural que estamos viviendo, que, como yo no lo decía al principio, tiene que ver con cómo se pretende formalizar fenómenos que indudablemente como especie humana estamos avanzando en la visibilización de una serie de situaciones que han sido muchas veces atroces, referidas al abuso de poder, pero que también nos lleva al terreno de que también la ley, eso ustedes lo saben mejor que yo, no es neutral, así como tampoco es neutral el ejercicio del rol que aquellos que están implicados en estos procesos judiciales y legales ocupan. O sea, los jueces no son neutrales. No estoy diciendo algo que sea muy desconocido, ¿verdad? Porque son seres humanos que pertenecen a una cultura y que están presionados también por distintos discursos sociales que en ese momento están siendo hegemónicos, ¿verdad? Ya, entonces, en todo este proceso que es tremendamente complejo, y en el que yo también comparto este tema de que lo que más se ve erosionado son las garantías de los imputados por delitos sexuales. La psicología, en tanto ciencia, puede ocupar un lugar relevante a la hora de aportar al proceso probatorio, pero no cualquier psicología. Y eso es lo que vamos a abordar, o lo que hemos hecho, lo que hemos ido abordando en los cursos. No cualquier psicología, porque una de las cosas que hay que distinguir es que no es lo mismo un psicólogo clínico que un perito. Desde cuestiones básicas como la formación, un psicólogo clínico no tiene una formación como perito forense. Esto es una formación eh,
muy específica que requiere el desarrollo de competencias y de competencias duras, es decir, de información actualizada muy específica y de procedimientos también específicos. Y eso ya es parte de lo que ustedes debiesen empezar a observar a la hora de pedir validar o no determinado psicólogo que va a actuar en el proceso judicial como perito. Pero además los roles, no solo la formación, sino además el rol del psicólogo clínico es muy distinto al rol del psicólogo forense o del perito psicológico dentro del proceso judicial. Vamos a también a explicar eso. Eso se explica con detalle. ¿Y por qué entonces no necesariamente un informe construido o evacuado por un psicólogo clínico puede tener validez y peso probatorio en el contexto de un proceso judicial? Son cosas distintas. Y lo que vamos a desarrollar más en extenso también es que para que una prueba psicológica, un peritaje psicológico, tenga valor dentro de un proceso judicial, requiere que sus resultados tengan validez científica. Y no cualquier cosa tiene validez científica. Es decir, yo no por ser psicólogo puedo decir, yo veo soy psicólogo y veo el tarot, pero el tarot psicológico, entonces le voy a tirar el tarot para ver qué es lo que pasó. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero fíjense que no es tan extremo porque han habido casos. Ahora ya no, ahora ya está más regulado, pero al principio efectivamente habían cosas así de gruesas. Entonces, algo menos grueso, como yo, por ejemplo, que recibí en mi consulta y escuché como testigo, porque soy psicólogo clínico, una develación de una persona que dice que fue víctima de una situación de abuso sexual, eso podrá ser aportado a un proceso, pero, a un proceso judicial, pero esas conclusiones no tienen validez científica, porque yo estoy escuchando algo. Ni siquiera estoy haciendo una observación clínica respecto de eso, aunque podría hablar si yo estoy respecto de si yo estoy observando o no algunos síntomas que pudiesen parecer atribuibles a la vivencia de una situación traumática. Pero la vivencia de una situación traumática no me asegura que sea una situación traumática en el ámbito de lo sexual. Puede ser cualquier situación traumática. Por lo tanto, para que una prueba psicológica pueda tener peso probatorio, sus conclusiones tienen que ser científicas y para que estas conclusiones tengan validez científica, tiene que estar basado su desarrollo en un método científico. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando es de que una prueba psicológica tiene que tener una metodología explícita, replicable, cuyas conclusiones, con aplicación de instrumentos que sean validados, estandarizados, en un proceso que también sea claro respecto no solamente de lo que yo enuncio en un informe o en una declaración, sino además de los verificadores que yo adjunto para ello, como eh, las tabulaciones de los test que yo pase, los análisis de los test, los registros de las entrevistas. Y todo eso, si se hace correctamente, de acuerdo al método científico, me podría llevar a concluir conclusiones que tengan validez científica y que por lo tanto tengan peso probatorio. Y ahí hay una serie de métodos que están validados en el ámbito judicial, jurídico, y otros que no están validados, que no sirven, ¿no? Y vamos a distinguir además cuáles son aquellos procedimientos que se hacen para hacer valoración del daño respecto de otros que se hacen para hacer valoración del testimonio. Y estos métodos, en el caso de la valoración del testimonio, que probablemente ustedes ya los conozcan porque son ampliamente difundidos, los deben haber leído, ¿verdad? Vamos a hablar de SBA y el SBCA. Y dentro de eso, porque está la base de la teoría del abuso sexual y del trauma, también de todos estos otros fenómenos psicológicos que tienen que ver con la subjetividad que al inicio les comentaba, porque uno tiene que tener hipótesis de contraste. Ningún procedimiento científico en las ciencias sociales
puede desarrollarse si uno no tiene hipótesis de contrastes verificables. Es decir, si yo parto solamente con la hipótesis de que la persona efectivamente fue o no abusada, no parto con un sesgo. Yo tengo que tener hipótesis contrastables. Y esas hipótesis contrastables se basan en aquellos fenómenos que se ha investigado y respecto de los cuales existe evidencia científica de que recurrentemente se dan en el caso de los delitos sexuales, como por ejemplo el desplazamiento del autor, como por ejemplo las ganancias secundarias, estos casos que uno piensa que ya no existen, como también lo decía Jonah, pero la frecuente asociación que hay entre una denuncia por abuso sexual y otros problemas u otros procesos judiciales que lo que hacen es develar una situación de conflicto entre partes. Por ejemplo, juicios de divorcio, de pensiones de alimento, etcétera. Y ahí en ese proceso, o de cuidado personal, y en ese proceso salta la denuncia de abuso sexual. Fenómenos que se dan frecuentemente como lo que se llama síndrome de alienación parental, es decir, cómo a veces, dadas ciertas relaciones donde hay mucha jerarquía posiciones de poder muy asimétricas, por ejemplo, padres hacia hijos pequeños, incluso existen fenómenos de lo que se llama inoculación de recuerdos, donde la persona pierde su facultad de conciencia y de voluntad, en este caso los niños, y un padre o una madre puede inocular un supuesto recuerdo en su conciencia. Todo eso se da, no es ficción. Entonces, un procedimiento, por ejemplo, de validación del testimonio, incorpora todas estas hipótesis, que es una teoría bastante contundente respecto a estos fenómenos, para poder ir contrastando y llegar finalmente a una conclusión respecto de la cual uno dice si ese relato es creíble o no creíble desde el punto de vista psicológico. Por otro lado, el otro tema en el que los psicólogos aportan en estos procesos es el de la valoración del daño. Y la valoración del daño tiene que ver con poder identificar si existen indicadores que pudiesen relacionarse con una alta probabilidad, con alguna probabilidad, a la vivencia de una situación traumática en el ámbito de lo sexual. Siempre, siempre las conclusiones de un informe psicológico hablan de posibles relaciones, porque acá no existe capacidad para decir si algo es verdad o es mentira. Eso excede las capacidades, a lo mejor un psíquico lo podrá hacer, pero un psicólogo no lo puede hacer. Siempre hablamos de posibles relaciones. Una conclusión que no esté redactada de esa forma es una conclusión que se puede rebatir porque es una conclusión errónea. Cuando se dice tajantemente que algo es cierto o tajantemente que algo es falso. Entonces, en la valoración del daño, lo que los psicólogos aportamos es también a través de una metodología que tiene validez científica, con aplicación de pruebas que tienen validez científica, y ojo, que también aquí hay que identificar aquellas pruebas que tienen, que tengan que adecuarse a las características de la persona que va a ser evaluada. Por ejemplo, si es una persona que tiene alguna dificultad en su desarrollo intelectual, o que tiene alguna condición de base, o el mismo rango etario, yo tengo que adecuar las pruebas a las características de la persona que va a ser evaluada. Y a través de un proceso científico, entonces, vamos también a poder observar si existen, como les decía, indicadores que sean posibles de relacionar con la vivencia de una situación traumática en el ámbito de lo sexual. Vamos también a hablar que aquí hay una serie de mitos, que así también, como decía Jonah, respecto de los estereotipos, existen también respecto de la sintomatología de las víctimas de abuso sexual. Hasta ahora lo que se sabe es que no existe un perfil de la persona que ha sido víctima del abuso sexual. Lo que hay son síntomas que corresponden a la vivencia de una situación traumática que puede ser cualquiera, incluso la hipersexualización.
Lo único que es objetivo son las pruebas ginecológicas. Y también vamos a hablar, o también es necesario considerar em, que no existe perfil del abusador sexual y que ahí sí que entran a correr todos estos estereotipos, ¿no? Respecto de si los abusadores sexuales son psicópatas, si son pedófilos, si son... Y la verdad es que no es nada de eso. En nuestra cultura, cualquiera puede cometer un acto de abuso sexual, de transgresión de la sexualidad del otro. Es más, hay, eh, pueden haber personas que correspondan a la categoría de un trastorno de personalidad psicopático que no sean abusadores. O sea, yo creo que la mayoría de las personas que tienen trastorno de personalidad psicopática son estafadores o ladrones más que abusadores sexuales, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan, que tengan toda esta información de base, porque es una información que les va a permitir no solamente eh, aprovechar mejor una prueba psicológica o también observar mejor la prueba psicológica que la contraparte presenta, sino que además les va a permitir entender mucho mejor el fenómeno, la subjetividad que hay detrás de este hecho. Y también los psicólogos podemos, es que justo no te veo bien la mano, Ale, dígame. ok, antes que empezara con eso, que ya vamos cerrando, pero solamente quería Sí, sí, apuntar que además, y ya estoy hablando aquí para los colegas, tenemos que tener claro, yo lo que decía al final Ale, que nosotros tenemos que entender cuál es el alcance y limitaciones que tienen estas herramientas, por más, digamos, estrictamente que se apliquen los protocolos, por más bien que se hagan, por decirlo así, también tienen cierto alcance y ciertas limitaciones, o sea, también tienen márgenes de error. Entonces, porque es un acto científico y en ese sentido no escapa, digamos, a los parámetros de la ciencia. Entonces, claro, también hay lo que se pretende usualmente de la parte del acusador, siempre es intentar darle esta aura de casi ciencia dura, en donde se pueden establecer relaciones de causa-efecto. Entonces, yo puedo claro. establecer efectivamente una verdad, tal como podría decir que 2 más 2 son 4, o qué sé yo, que si ejerce una fuerza, se produce una reacción. Entonces, eso también es una de las cuestiones que es súper importante abordar a la hora de evaluar, porque el informe pericial de la parte acusadora, porque eso nos va a permitir al menos limitar también el efecto que va a producir en el jugador. Al menos, esa es la idea. Eso, Ala. Sí. Quería solamente poner como último punto, entendiendo que estamos bien en el tiempo para que puedan decir sus preguntas, que otro de los ámbitos desde los cuales los psicólogos podemos aportar en tanto peritos es en el desarrollo de las metapericias. Y las metapericias son una herramienta que puede ser muy útil para poder analizar si efectivamente un peritaje psicológico cumple con los requisitos en su metodología para poder llegar que estas conclusiones tengan validez científica. En algún tiempo estuvieron bien desacreditados, pero últimamente yo he visto que están de nuevo apareciendo. Pues yo lo dejaría hasta ahí para que pudiésemos pasar a las preguntas. Es verdad. No sé si se consignó. Acá está, mira, Paula Arrigone. A ver, no, primero Ana Patricia Berisevich. Dice que en su país el síndrome de alienación parental no es aceptado, entiende que no tiene respaldo científico. ¿De qué país Esto es? es Uruguay. Sí, mira, yo lo iba a decir cuando estaba hablando del síndrome de alienación parental, porque acá también ha sido cuestionado, algunas personas lo cuestionan más que otros. Lo que pasa es que no da para síndrome, porque síndrome es una No, categoría muy clínica. Entonces sí, se puso eso, pero no está, si uno lo ve en el DSM-5, en el CIE-10, que son los manuales que estandarizan toda la patología y los trastornos, la patología psicológica, los trastornos del ánimo, no da para síndrome. Lo dije así porque así se conoce, pero en realidad el fenómeno de la alienación parental sí. Y eso sí se puede comprobar de otra forma, ¿no?
O sea, el Claro, claro. fenómeno de la alienación de la conciencia de alguien que tiene una posición de poder respecto del otro se da en todos lados. Piensen que tuvimos en la Sí, década de los 70 un suicidio colectivo en las Guyanas, o sea, la tremenda alienación que había ahí, ¿no? sí. Sí, sí, es que lo que pasa es que, claro, una cuestión es ponerle la etiqueta de síndrome y otra cosa son los fenómenos en las relaciones, Ujú. donde hay relaciones de asimétricas, de subordinación, donde una persona efectivamente puede, o sea, puede no solo moldear la voluntad de otros, sino inclusive instalarle recuerdos falsos. Y eso, Sí, Palmer y Loftus lo vienen probando desde los años 70. sí. Eso, ya. Y Paula Arrigone te pregunta si hay indicadores específicos de abuso sexual. Los test proyectivos y tienen criterios de validez y confiabilidad. Yo te digo al tiro que no, pero que te lo explique. Sí, Paula, no, no hay indicadores específicos. Todos los indicadores son indicadores asociados a otras posibles vivencias traumáticas. De hecho, en los peritajes de validación del daño se usan categorías clínicas, ¿no? Se usa el DSM-5, se usa el CIE-10 para ver. Lo que pasa es que lo que uno tiene que hacer ahí es establecer algún tipo de relación temporal con la aparición de síntomas y la vivencia de un hecho, pero para eso uno también debiese establecer una línea de base respecto del funcionamiento psicológico de la persona, de tal manera de que uno pueda relacionar eso a un hecho traumático y no, por ejemplo, una patología de base, como algún tipo de trastorno de la personalidad u otra cosa. U otros eventos Lo- traumáticos. U otros eventos traumáticos, claro, u otros eventos traumáticos. Y respecto de los test, o sea, el ideal es usar test que estén estandarizados y validados. Acá en Chile, hasta donde yo entiendo el MMPI, que es ese que tiene como 600 preguntas, es un test que Ujú. está estandarizado y validado acá. A mí me gustan los test proyectivos, particularmente yo uso Rochar en todo, pero porque me considero una buena rochista con harta experiencia y el Rochar no está, no es posible en realidad desacreditarlo en un contexto jurídico, no es posible, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que ser muy riguroso en la aplicación. Tienen validez y confiabilidad, hay algunos estudios por ahí, no sé qué tan actualizados, pero tienen. Eso. Franco, pero te estás muteado. Andy, ¿lo puedes desmutear? Pues yo no puedo. No, tiene que desmutearse él. Ah, dale, Franco. Ahí, no, sigues muteado, Franco. Que la escriba. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Está. Muchas gracias por la oportunidad de hacer una pregunta. Yo Dale. quería preguntar una cosita, digamos, a la licenciada acá Alejandra Reyes sobre cuestiones de psicología. Yo soy de Argentina, claro. Eh, Me interesaría saber si es que hay algún tipo de víctima determinada, por ejemplo, que no se pueda tener en cuenta su testimonio por quizás algún tipo de patología de base o algún indicador en algún test psicológico que indique fabulación. eh, y luego, respecto a la declaración en cámara Gesell, que es la forma en la que hoy se toman los testimonios en Argentina, yo quería preguntarle, bueno, al doctor Jonathan Ramírez, cómo se puede hacer dentro de un contexto donde quizás incluso la defensa no pueda hacer preguntas, tiene que comunicarse de forma intermediaria con el psicólogo para hacer valer tanto las reglas del examen directo, como por ejemplo no hacer preguntas sugestivas para que el testimonio sea espontáneo, y cómo también hacer valer las reglas del contraexamen, donde la defensa pueda, si quiere, poner puntos, digamos, a discutir para quizás demostrar algún tipo de contradicción o algún tipo de, digamos, incoherencia en el testimonio de la víctima. Ujú. Ale. Sí, de la primera parte de la pregunta, claro, lo primero que uno tiene que hacer es establecer esto que recién les decía, una línea de base para poder conocer las características del funcionamiento psicológico de la persona a la que vamos a evaluar. Em, hay
decía yo también que uno tiene que poder adecuar no tanto la metodología como paso, sino los instrumentos que uno va a utilizar dentro de esta metodología para poder obtener la información, y esos son los test. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver evaluaciones de personas que tienen, que son del espectro autista. Ahora, el espectro autista es súper amplio, pero estamos hablando de personas que son del espectro autista con más limitaciones, por ejemplo, respecto de la comunicación. Y ahí uno tiene que, no se dice de manera previa que la persona no puede ser evaluado, no se puede valorar el daño porque tiene, por ejemplo, una condición de neurodivergencia, sino que uno tiene que adecuar la evaluación, los instrumentos que usa hacia la persona. Existen muy pocas. Yo diría que es la misma que tú enuncias, que es una persona que esté pasando en ese momento por algún tipo de proceso psicótico, porque en el proceso psicótico hay alteración del juicio crítico de realidad. En el resto de las posibilidades de patologías o de alteraciones no hay alteración del juicio crítico de realidad. Y eso implica que los procesos psicológicos de la persona no están en contacto con la realidad externa. Y por lo tanto sí puede haber delirio, eh, alucinaciones, etcétera. Hasta donde yo sé, eso sería, incluso en el caso de la evaluación de la imputabilidad, sería así también. Respecto de Sí, lo segundo, ¿sí? Respecto de lo ah, segundo, ¿ibas a decir de la algo tú? cámara Gesell. De la Ah, cámara porque pensé GES. que me había preguntado a mí de la cámara Gesell. Ah, yo quería decir una cosa muy cortita en la No, cámara no, dale, Gesell, dale, que es que en dale. realidad, y a propósito de las preguntas sugestivas y todo eso, cualquier tipo, acá por lo menos hay una formación en los entrevistadores, que no sé qué tan rigurosa es, pero cualquier entrevista que se hace en el ámbito de lo forense debiese ser una entrevista que va en pirámide invertida, de lo más amplio a lo más específico, con una fase de construcción de rapport iniciales, ustedes lo saben, ¿verdad? Para que la persona pueda explayarse, adecuándose también metodológicamente a las características, rango etario de la persona. Y en esta pirámide invertida en la que nos vamos achicando para ir llegando como a los momentos más específicos, nunca debe haber preguntas sugestivas. Y eso requiere de mucho entrenamiento. Requiere de mucho entrenamiento. Entonces, muy probablemente ahí haya mucho vicio efectivamente en ese espacio. Eso quería aportar yo ahí. Sí. Y yo voy a aportar algo que también hay que considerar que, por ejemplo, dependiendo del desarrollo cognitivo, también hay personas que no se le puede hacer el tipo de pericia, no sé, un niño de 1 año, de 2 años, Sí, o por alguien supuesto. con un retraso mental profundo. Sí. O con Habría que... alteración de la memoria también. Claro, claro. Bueno, lo que me dices tú de la cámara Gesell, mira, ese es un problema que hay que trabajar porque hay que trabajarlo muy, muy específicamente en el cuestionario que uno entrega. Porque finalmente lo que va a pasar es que uno va a entregar su cuestionario haciendo con los capítulos de contraexamen y la persona que va a hacer las preguntas te va a ir reformulando las preguntas, te va a sacar preguntas y eso la revictimización, te va a decir, qué sé yo, no, que puede confundir, etcétera. Entonces lo que tú vas a tener que hacer es hacer los planteamientos, eventualmente de nulidad, pero ¿para qué los vas a hacer también? Porque luego, cuando la psicóloga se siente, le vas a cobrar eso. No es verdad que la pregunta que yo hice era esta, y usted la reformuló por esta, ¿vale? No es verdad que lo que yo le definí 4 temas y ahí lo vas a desagregar por puntos y le vas a demostrar al tribunal cómo tú habías hecho un contraexamen correcto y que te los desvirtuaron, digamos, con eso afectando el contradictorio. En el caso del directo y las sugestivas, otro tanto. Cuando se discuten las preguntas que se van a entregar en la sala, uno tiene que objetar las preguntas sugestivas antes de que entren. Y lo mismo, si te rechazan, hacer reserva y luego en el juicio volver a reiterar diciendo, bueno, eh, usted, bueno, en el caso de las directas, claro, si la que va a tomar la cámara Gesell no está, no se puede hacer. Pero si ella, preguntas que vienen abiertas, las hace de manera sugestiva,
ahí vas a poder hacer el mismo ejercicio que yo decía que se puede hacer en el contraexamen, ¿vale? Eso más o menos. Ok, bueno, ya nos pasamos de lo que teníamos previsto, pero no sé si hay alguna pregunta más. No les quiero robar su tiempo. Así es que, no sé, con eso estaríamos dando término a la Hay una actividad. pregunta en el chat, una última, no sé Ah, si le leíste a esa. ver, no lo leí, espérate, me voy para el chat. Natalia Gutiérrez. Natalia, en Uruguay. Ah, acá está, perfecto, sí. En Uruguay, siendo un adolescente de 13 años, el consentimiento no es tal. Esto no tiene relevancia, no podemos argumentar que... No, claro, en Uruguay entiendo que hasta los 15 años el consentimiento es irrelevante. Así que, Claro. claro, sí, como mucho, ahí habría que ver el problema del error de tipo, es decir, que el sujeto haya pensado, por razones más o menos defendibles, que la víctima tenía más de 15 años. Pero sí, el consentimiento, en realidad, cuando hablo de consentimiento, Alejandra se refería a los casos de personas mayores De que personas según la adultas. ley son adultos o pueden consentir. Ujú. Eso, eso. Ya pues, muchas gracias por estar, por haber venido, por participar y nos vemos en un próximo webinar con otro tema de interés. ¿Vale? Ujú. Chao. 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 Gracias, Ale. Ya, está bien. Chao, chao. Gracias, Andy. Chao, chao.